Mi hija quiso invitar a su padre biológico a la boda, el hombre que abandonó a su madre y fue parte de su doloroso pasado. Ella dijo, esto no tiene que ver contigo, así que decidí cortar toda relación. Yo, un hombre de 54 años, me casé con mi esposa, Angela, de 50 años, hace unos 20 años. Nos conocimos en circunstancias extrañas y difíciles. Ella tenía una hija, Daisy, que ahora tiene 24 años, de algo por lo que nadie debería tener que pasar. Fue agredida por su mejor amigo de la infancia, alguien en quien confiaba. Sus familias eran cercanas. La gente a su alrededor pensaba que algún día terminarían juntos. Así de estrecha era su relación. Al chico siempre le gustó ella más de lo que a ella le gustaba él, pero ella intentó ser amable y simplemente mantener las cosas en un tono amistoso. Ya sabes cómo va eso. Cuando estaban en la universidad, él la invitó a su casa para pasar el rato, algo que habían hecho muchas veces antes. Pero esa noche, él se aprovechó de ella. Me contó que él esperó hasta que ella estuvo sola y vulnerable, y la violó. Nadie le creyó. Ni la policía, ni la universidad, ni siquiera su propia madre. Todos simplemente dijeron que probablemente se arrepintió al día siguiente y trató de hacerse la víctima. El chico tenía buena reputación, nunca se había metido en problemas, venía de una familia conocida, así que, por supuesto, eso es todo lo que la gente vio. Angela intentó presentar cargos, pero lo barrieron debajo de la alfombra. Y luego descubrió que estaba embarazada. Ya llevaba un par de meses cuando se dio cuenta, y donde vivía en ese entonces, interrumpir el embarazo ni siquiera era legal después del primer trimestre. Así que sus opciones eran básicamente tener al bebé o, sí, eso era todo. Tuvo a Daisy, pero no porque estuviera lista o quisiera, sino porque no tenía otra opción. Y cuando Daisy nació, Angela intentó ser una madre, pero el trauma no desapareció así como así. Daisy se parecía mucho a él, pelo oscuro, piel más oscura que la nuestra, rasgos similares. Eso hizo las cosas más difíciles. No estoy diciendo que odiara a su propia hija. No lo hacía. Pero había días en que no podía sostenerla sin temblar. Ataques de pánico, flashbacks, llantos en el baño. Ahí fue cuando intervine. Conocí a Angela cuando Daisy todavía era una bebé. Empezamos como amigos. No la juzgué. Vi lo mucho que se esforzaba solo por mantenerse a flote, y respeté eso muchísimo. Al principio, comprensiblemente, no quería salir con nadie, pero después de un tiempo, nos acercamos. Se abrió sobre todo, el chico, el pueblo, el embarazo, lo mal que la trataron. No me importaba nada de eso. Todo lo que vi fue a una mujer que había sobrevivido a algo brutal y seguía en pie. Eso fue suficiente para mí. Empezamos a salir. Me enamoré de ella. También me enamoré de Daisy. Nunca la vi como si no fuera mía. Era esta cosita diminuta y quisquillosa que gritaba a pleno pulmón a las 3 de la mañana, y yo estaba allí, meciéndola en la sala de estar, viendo dibujos animados sin sonido, solo tratando de calmarla para que volviera a dormir. Cambié pañales. Canté canciones de cuna. Le enseñé a atarse los zapatos y a lavarse los dientes. Me llamó papá incluso antes de que me casara con su madre. Eso significó más para mí que cualquier otra cosa. Finalmente nos casamos. La vida se volvió, bueno, no fácil, pero manejable. Angela trabajó en su sanación. Daisy creció y se convirtió en esta niña inteligente, divertida y terca. Estaba orgulloso de ella en cada paso del camino, incluso durante las rabietas y los cambios de humor de la adolescencia. Era mi niña, mi hija. Teníamos una unidad familiar sólida. Estuve allí para todo, visitas al médico, excursiones escolares, ferias de ciencias, clases de conducir, visitas a universidades, primeros desamores. Nunca me perdí un solo hito. Y no lo hice esperando elogios o reconocimiento. Lo hice porque eso es lo que hacen los padres. Daisy sabía que yo no era su padre biológico. Nunca lo ocultamos, pero tampoco entramos en detalles. Angela le contó lo mínimo, que no estábamos juntos y que no era una relación sana. Fue suficiente cuando era más joven. No hacía preguntas. Pensamos que ya habíamos superado todo eso, pensamos que habíamos construido algo fuerte. Y luego, cuando Daisy tenía 17 años, tuve un accidente grave.
Uno de esos días que se te graban a fuego en el cerebro como un mal sueño del que no puedes despertar. Se avecinaba una tormenta horrible, con los cables eléctricos temblando, los árboles doblándose, sirenas en la distancia, lo típico. Daisy había ido a casa de una amiga al otro lado de la ciudad y se suponía que se quedaría a dormir, pero no se sentía segura allí. El padre de su amiga era un tipo repulsivo. Nunca me gustó su vibra. Llamó y me preguntó si podía ir a buscarla. Sin dudarlo. Le dije que estaría allí en 20 minutos. Lo que no sabía era que uno de mis neumáticos estaba bajo de aire, y me encontré con un charco de agua en un tramo oscuro de la autopista, hice aquaplaning, volqué el coche y me aplasté la parte baja de la espalda. Ese viaje me costó el uso de mis piernas. Angela me contó que Daisy lloró a mares en la sala de espera del hospital durante horas. Tuvieron que sedarla en un momento dado porque temblaba muchísimo. Se culpaba a sí misma, no paraba de decir que era su culpa, que si no hubiera llamado, yo todavía estaría caminando. Pero le dije, y lo decía en serio, que no era su culpa. Yo era su padre. Mi trabajo era estar allí cuando me necesitara. Lo haría de nuevo 100 veces. Después del accidente, todo cambió. Pierdes algo así, tu capacidad de ponerte de pie, de moverte como solías hacerlo, y la gente empieza a tratarte de forma diferente, como si fueras frágil, como si fueras medio hombre. Pero Daisy no. Se mantuvo cerca, siguió apoyándose en mí, siguió acudiendo a mí en busca de consejo. Seguí haciendo lo que podía. La asesoré en sus primeras solicitudes para la universidad. Estuve en todas las reuniones de padres y maestros a las que pude llegar físicamente. Le enseñé a conducir. Diablos, incluso instalé barras de apoyo y rampas por la casa yo mismo, en silla de ruedas y todo, solo para poder seguir siendo útil. Luego conoció a Ethan, su ahora prometido. Buen tipo, por lo que pude ver. Tranquilo, respetuoso. Lo trajo a casa un par de veces y dijo que era el indicado. Le dimos nuestra bendición. Ella estaba radiante, sonriendo como no lo había hecho en años. Estábamos genuinamente felices por ella. Conectaron rápido. Un par de meses después, empezaron a hablar de la boda. Nada exagerado, solo el lugar, la comida, los vestidos, la lista de invitados, lo habitual. Mencionó desde el principio que tenían un presupuesto ajustado. Ethan todavía estaba montando su negocio y ella compaginaba trabajos a tiempo parcial, así que di un paso al frente. Me ofrecí a pagar el lugar. Era algo que quería hacer. Pensé que la llevaría al altar, que la entregaría, ya sabes, el clásico momento de padre. Eso significaba mucho para mí. Y no estaba tratando de comprar su amor ni nada por el estilo. No se trataba de eso. Se trataba de estar orgulloso de ella. Se trataba de ser parte de su gran día, de darle algo que se merecía. Me imaginaba a mí mismo en la silla de ruedas a su lado por el pasillo, quizás dando un breve discurso, nada elegante, solo un padre siendo un padre. Angela también ayudó. Estaba en modo mamá total, tableros de Pinterest, muestras de tela, ideas para centros de mesa. Nuestra casa parecía una revista de bodas que había explotado en la sala de estar. Daisy llamaba casi todos los días para ver cómo iba todo, para pedir opinión. Sentíamos que por fin estábamos doblando una esquina como familia. Luego, en el cumpleaños de Daisy, a una amiga suya se le ocurrió que sería un regalo de cumpleaños divertido regalarle un kit de ADN. Ya sabes, para averiguar si eres un 6% irlandés, quizás para encontrar a un primo tercero perdido. Pensamos que era inofensivo. Y Daisy también. Envió la muestra, se olvidó del tema. Unas semanas después, recibió un resultado. Coincidencia cercana, decía. Empezó a preguntar, a buscar en registros públicos, a atar cabos y, antes de que nos diéramos cuenta, lo encontró. Al hombre que había hecho daño a su madre. Al hombre que hizo pasar a Angela por un infierno y se marchó como si nada. Y ahora, nuestra hija quería conocerlo. Al principio, no nos lo dijo, solo dijo que había estado chateando con un pariente lejano. No preguntamos mucho, pensamos que quizás había encontrado a alguien con una herencia compartida o algo así. Entonces Angela vio su nombre aparecer en su teléfono. Se quedó helada. Yo no lo reconocí al principio, pero ella sí.
Siempre lo haría. Sentamos a Daisy, le preguntamos directamente, ¿estás hablando con él? Ella dijo, sí. No puedo ni describir la mirada en el rostro de Angela. Parecía como si alguien le hubiera desconectado el alma. Intentamos explicarle con calma que no era un tío perdido hace mucho tiempo, que era el hombre que destruyó el sentido de seguridad de su madre. Pero Daisy no quiso escuchar. Nos dijo que ni siquiera sabía que yo existía. Quiere recuperar el tiempo perdido. Me lo merezco. Angela lloró toda la noche. Durante un tiempo, Daisy lo mantuvo en secreto, no hablaba mucho de él. Pensé que quizás la curiosidad se desvanecería, que quizás se daría cuenta de que ya tenía una familia que se preocupaba, que estaba ahí. Pero me equivoqué. Siguió adelante, investigando, enviando mensajes, haciendo preguntas, llenando los vacíos. Un día, Daisy vino y nos dijo que él quería conocerla. Ahí fue cuando lo sentí, como si alguien le hubiera pisado el freno a toda su vida. Angela no dijo nada de inmediato. Simplemente se sentó a la mesa y se quedó mirando la pared. Podía verlo en su rostro. Era como si todos los años de sanación por los que había luchado se hubieran abierto de nuevo de par en par. Le pregunté a Daisy, ¿por qué querrías conocerlo? Ella dijo, solo quiero saber de dónde vengo. Dice que ni siquiera sabía que yo existía. Angela dijo en voz baja, él lo sabía. Y Daisy simplemente negó con la cabeza y me dijo que no. Intenté mantener la voz tranquila. No conoces a este hombre. Lo conoces desde hace, 2 semanas a través de mensajes de Facebook, y confías en él por encima de las personas que te criaron. Ella dijo, no estoy tomando partido. Solo quiero respuestas. Quería gritar, pero no lo hice. Miré a Angela, y parecía que iba a vomitar. Intentamos explicárselo lo más claramente posible sin contárselo todo. Dijimos, no es una buena persona. Ese capítulo de la vida está cerrado y debe permanecer así. Incluso dije, ya tienes un padre. Y lo decía en serio. Ella simplemente me miró y dijo, esto no se trata de ti. Me han llamado muchas cosas en mi vida, pero esa se me quedó grabada. Esto no se trata de ti. Así que lo dejamos, no porque estuviéramos de acuerdo, sino porque discutir con ella solo parecía empujarla más hacia él. Pensamos que quizás se pondría en contacto con él, hablaría con él una vez, se decepcionaría y seguiría adelante. Era una ilusión. En lugar de eso, redobló la apuesta. Empezó a quedar con él para almorzar, dijo que estaban construyendo una relación. Luego empezó a sacar a relucir cosas que él le contaba. Dijo que ustedes eran jóvenes y estaban confundidos. ¿Qué clase de madre miente sobre algo así? Ella dijo, no lo sé, quizás porque no quiere compartirme. Angela casi había perdido la cabeza tratando de ser madre de una niña que le recordaba su peor trauma. La vi forzarse a sí misma en cada cumpleaños, cada recogida del colegio, cada terror nocturno, cada flashback. Vi lo duro que trabajó solo para mantenerse entera. Luego llegó el punto de inflexión unas semanas después. Daisy nos sentó y dijo, quiero a todos en la boda. A toda mi familia. Eso lo incluye a él. Las manos de Angela temblaban. Podía verlo. Angela dijo, si él está allí, yo no estaré. Daisy dijo, ¿en serio vas a dejar que un rencor arruine esto? Dije, esto no es un rencor, Daisy. Le estás pidiendo a tu madre que comparta espacio con alguien que destrozó su vida. No se siente segura cerca de él y, francamente, yo tampoco. Ella se cruzó de brazos. Me dijo que simplemente dejaron de hablar. Dijo que ambos eran jóvenes y que las cosas terminaron de forma complicada, no mal. Angela no respondió. Simplemente se quedó sentada allí, pero se notaba que todo en ella estaba gritando. Miré a Daisy y le dije, ¿crees que porque alguien aparece después de 24 años con unas cuantas palabras dulces y una media disculpa eso los hace dignos de confianza? Tú no estuviste allí. No sabes por lo que él la hizo pasar. Ella respondió bruscamente, bueno, yo tampoco, porque nadie me lo cuenta. Intenté mantener la calma. Quizás eso debería decirte algo. Quizás no es algo que puedas convertir en una bonita historia.
Quizás algunas cosas no necesitan una reunión. Ángela se levantó y salió como si no pudiera soportarlo un segundo más. Me volví hacia Daisy y le dije, nunca te he levantado la voz, nunca te he dado la espalda. Siempre estuve ahí. Y ahora quieres actuar como si este tipo, este completo desconocido, de repente mereciera el mismo papel por el que he luchado todos estos años. Me miró directamente a la cara y dijo, no te estoy reemplazando. Solo los quiero a los dos. Ni siquiera respondí, simplemente salí de la habitación en mi silla de ruedas. Sentí que el pecho se me hundía. Unas horas después del desastre de la cena, nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Ángela parecía estar en otro lugar. Podía verlo en su rostro, no solo dolor, sino esa mirada vacía que tienen las personas cuando están atrapadas dentro de un recuerdo que nunca quisieron revivir. Ni siquiera había comido, solo estaba sentada en el sofá con las rodillas encogidas, temblando como si fuera invierno dentro de nuestra sala de estar. Le dije, es hora. Habíamos mantenido esta verdad enterrada durante más de 2 décadas, no porque estuviéramos protegiendo un secreto. Estábamos tratando de protegerla a ella. Ángela había querido que Daisy creciera sin ese peso, que fuera solo una niña, no el producto de algo horrible. Pero nos dimos cuenta en ese momento de que ella ya estaba cargando el peso, solo que aún no sabía qué era. Así que la llamamos. Empecé yo, le dije a Daisy que necesitábamos hablar, solo nosotros 3. Vino más tarde esa noche. Ángela la miró directamente a los ojos y dijo, lo que estoy a punto de decirte, debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Le contó todo, que su padre biológico no era un novio perdido o un viejo amigo. Era alguien en quien Ángela había confiado una vez, alguien con quien había crecido. Sus familias eran cercanas. Todos esperaban que terminaran juntos. Pero las cosas no fueron así. Le contó a Daisy sobre la noche en que sucedió, cómo había ido a verlo como solían hacer, cómo no había planeado nada, cómo se sintió abrumada, cómo dijo que no y cómo nada de eso importó. Intentó denunciarlo. Se lo contó a la gente, pero él era el chico de oro, buenas notas, expediente limpio, buena familia, todas las conexiones. Ni siquiera su propia familia le creyó. Luego, unas semanas después, descubrió que estaba embarazada, y donde vivía en ese momento, el aborto ya ni siquiera era una opción. Había superado el límite legal para cuando lo supo. Ángela estaba llorando en este punto, pero siguió adelante, le contó cómo se derrumbó, cómo al principio ni siquiera podía sostener a su propio bebé, cómo quería amarla pero todo lo que veía era a él. Luego me miró y dijo, él nos salvó. Y yo casi lloré también, porque lo recuerdo todo, lo difícil que fue, y lo elegí. Los elegí a ellos. Estaba orgulloso de hacerlo. Daisy no habló durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz apenas se oía. Dijo, no te creo. Ángela ni siquiera se inmutó. Simplemente asintió y dijo, sabía que eso podría pasar. Dije que ella intentó obtener justicia y fracasó, que casi dio a Daisy en adopción porque el dolor era demasiado, y que yo fui quien la convenció de seguir adelante. Daisy no lloró. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó mirando un rato, luego dijo, así que ahora estás tratando de hacerme sentir culpable para que cancele el plan de la boda. Luego negó con la cabeza y añadió, la gente comete errores. No voy a castigar a alguien para siempre solo porque tú no lo superas. Esa fue su respuesta, como si el hombre que destruyó la confianza y la dignidad de su madre simplemente se hubiera olvidado de sacar la basura una noche. Mi esposa me dijo más tarde que se sintió como si la hubieran abofeteado. Todo el aliento simplemente abandonó su cuerpo. Daisy se levantó, cogió su bolso y dijo, no puedo creer que te estés inventando estas cosas solo para manipularme. Me dijo que ustedes solían beber juntos en la universidad, que simplemente terminó mal. Y luego se fue. Ángela se derrumbó por completo después de eso, y la abracé porque ¿qué más podía hacer? Fue como ver a alguien morir 2 veces, primero cuando sucedió y de nuevo cuando su propia hija no les creyó. Después de esa noche, la casa se sentía más pesada. Silenciosa, pero no pacífica, simplemente cargada. Mi esposa apenas hablaba. Se mantenía ocupada, limpiando cosas que ya estaban limpias, reorganizando el mismo cajón una y otra vez. Sabía lo que estaba haciendo,
tratando de mantener sus manos ocupadas para que su mente no se descontrolara. No hablamos de Daisy porque no sabíamos cómo seguir adelante. Cada vez que surgía su nombre, dolía como un moratón que habías olvidado que tenías hasta que alguien lo tocaba. Al día siguiente, Daisy llamó. Estaba llorando, dijo que le había preguntado a él sobre el tema. Él no lo negó, ni siquiera lo intentó. Le dijo que eran jóvenes y estaban borrachos y que las cosas se volvieron confusas. Ella le preguntó si forzó a su madre. Él dijo, no fue mi intención. Eso fue todo lo que ella necesitó. Vino más tarde ese día, se disculpó con Angela. Angela la abrazó y le dijo que no era su culpa. Me senté allí y vi a dos personas romperse y volver a unirse en los mismos 5 minutos. Fue complicado, pero sentí que la verdad finalmente tenía algo de aire para respirar. Entonces, un par de días después de toda la reunión, Daisy llama a Angela y le dice que quiere invitarla a salir, solo ellas dos. Dijo que era un agradecimiento y una ofrenda de paz. Angela dudó, pero todavía tenía esperanzas. Es el tipo de persona que es. Incluso después de todo, todavía quería creer que su hija tenía buenas intenciones. Eligieron un lugar pequeño, un restaurante con uno de esos patios al aire libre, un área pequeña y privada reservada para 4 personas. Así que ella llega allí, está caminando hacia la mesa, y ahí es cuando lo ve, a su padre biológico, de pie allí como si fuera parte de la familia. Angela dijo que todo a su alrededor se silenció. Su cuerpo se enfrió, no solo por miedo, por algo más profundo, como si su cuerpo recordara todo lo que su mente pasó años tratando de enterrar. Y Daisy, está sonriendo como si acabara de entregar el mejor regalo de cumpleaños de la historia. Ella dice, está aquí para disculparse. Pensé que esto podría ser el comienzo de la sanación para todos nosotros. Angela no respondió. Simplemente se congeló. Su respiración se acortó, el pecho se le oprimió. Me dijo más tarde que se sintió como si estuviera encerrada dentro de su propio cuerpo. El tipo tuvo el descaro de extender la mano y tocarle la mano. Eso fue todo. Angela salió disparada. Apenas llegó al coche, ni siquiera podía conducir. Me llamó desde el asiento del pasajero, sollozando, apenas capaz de articular palabras. Le dije a nuestro hijo que cogiera las llaves y llegamos tan rápido como pudimos. Cuando la vi en ese coche, temblando, abrazándose los brazos como si se estuviera preparando para un impacto, algo dentro de mí se rompió. No la había visto así desde el primer año de criar a Daisy. Pensé que habíamos superado esos días. Pensé que habíamos hecho lo suficiente para ganarnos una vida normal. Pero no, todo volvió de golpe porque alguien pensó que una cena sería un buen momento para cerrar el ciclo. Así que simplemente me acerqué, miré a Daisy a los ojos y dije, después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que tu madre sobrevivió, así es como la tratas. Ella no dijo nada, así que continué. Te cargué cuando ella no podía, renuncié a casi todo para asegurarme de que nunca te sintieras no deseada. Y ahora estás aquí jugando a la familia feliz con el hombre que convirtió su vida en una prisión. Su rostro cambió, como si finalmente entendiera que esto ya no se trataba solo de sentimientos. Más tarde esa noche, llamó. No quería contestar, pero una parte de mí esperaba que quizás se diera cuenta de lo que hizo, quizás sintiera algo de culpa, quizás iba a pedir perdón por emboscar a su madre con el hombre que arruinó su vida. No. Estaba irritada. Dijo que había arruinado la sorpresa. Esa fue su conclusión. No que destrozó a Angela, no que le provocó un ataque de pánico tan fuerte que tuvo que arrastrarse hasta su coche para respirar. No, su gran preocupación era que yo había arruinado el ambiente. Y ahí fue cuando todo encajó. No lo entendía, ni un poco. Todavía pensaba que esto era una película donde una disculpa sincera en la cena podría borrar años de trauma como un botón de reinicio. Realmente creía que estaba haciendo algo bueno. Siguió hablando de cuánto lo lamentaba él, de que quizás si hubiéramos tenido una conversación las cosas podrían haber sido diferentes, que esta era su forma de ayudar. Ayudar habría sido preguntar si su madre quería abrir esa puerta. Ayudar habría sido proteger a la mujer que sacrificó todo para criarla. En cambio, actuó a nuestras espaldas y lo trajo a una cena como si fuera parte de la familia. Y entonces lo soltó, la verdadera razón, para la que nos había estado preparando.
Quería que él la llevara al altar. Quería el baile de padre e hija con él, como si todos esos años perdidos pudieran recuperarse con un apretón de manos y una canción. No preguntó si estábamos de acuerdo. No le importó lo que le haría a Angela. Simplemente lo dijo como si ya estuviera decidido. Me mantuve sereno, pero por dentro me estaba quebrando. Esta chica, la que abracé cuando tenía pesadillas, a la que le enseñé a andar en bicicleta, la que solía correr hacia mí cuando se raspaba las rodillas, ahora me decía que el hombre que nunca le había comprado una sola tarjeta de cumpleaños iba a tomar mi lugar. No necesitaba enumerar las cosas que había hecho por ella. No se lo eché en cara, pero en ese momento, todo pasó por mi cabeza, las noches sin dormir, las visitas al hospital, el tiempo que trabajé horas extras solo para conseguirle un coche usado para que no tuviera que tomar el autobús bajo la lluvia, la vez que tuve que consolarla después de su primer desamor y decirle que todavía valía algo. Nada de eso importaba ahora, no para ella. Porque quería a ambos. Esa fue la palabra que usó. Quería que ambos estuviéramos allí, como si esto fuera una ecuación abierta donde todo podría encajar si simplemente sonriéramos. Pero algunas cosas no encajan. Algunas cosas no coexisten. Y fingir lo contrario no es madurez, es negación. Empezó a alterarse, dijo que era su día, su elección, dijo que lo estábamos haciendo sobre nosotros, que estábamos tratando de quitarle algo que no tenía nada que ver con nosotros. Y fue entonces cuando le dije la verdad, simple y llanamente. Le dije que había terminado, que podía casarse con quien quisiera, invitar a quien quisiera, pero que no estaríamos allí. Ni para el camino al altar, ni para las fotos, ni para las sonrisas falsas o los abrazos familiares. Ella tomó su decisión, y yo había terminado de intentar competir con un fantasma que nunca se ganó el título que ella le dio. No hubo más llamadas, ni más mensajes. El silencio no necesitó ser declarado, simplemente se instaló como polvo sobre una habitación en la que nadie entraba más. Mi esposa pasó una semana apenas levantándose de la cama. Sus ojos estaban secos, pero su alma parecía agotada. Me comuniqué con nuestro hijo e hija a diario. Ellos también estaban callados. Todos estaban procesando lo mismo de manera diferente, pero una cosa estaba clara, Daisy había cruzado una línea de la que ninguno de nosotros podía volver. Luego, una semana antes de la boda, envió un mensaje grupal. No una llamada, ni siquiera un mensaje de texto individual, solo una nota de envío masivo que decía, sé que las cosas han estado tensas, pero solo quiero que toda mi familia esté allí en mi gran día. Eso los incluye a todos ustedes. Espero que vengan y me apoyen. Mi decisión no ha cambiado, pero los amo a todos y los quiero allí. Sin disculpas, sin reconocimiento del daño, sin asumir la responsabilidad de lo que hizo. Esa noche, me quedé despierto pensando en todo. También pensé en el accidente, la noche en que todo cambió. Pero ahora, todos estos años después, me doy cuenta de que la protegí de todo, incluso de las consecuencias de sus propias decisiones. Quizás por eso piensa que las personas son reemplazables. Luego, unos días después, llamó el servicio de catering. Necesitaban el número final de invitados. Ahí fue cuando me di cuenta. Realmente pensaba que todavía íbamos a ir, que nos tragaríamos todo esto, nos vestiríamos de gala, sonreiríamos para las cámaras y aplaudiríamos cuando el hombre que hirió a mi esposa la llevara por ese pasillo como si se lo hubiera ganado. Angela me dijo que no hiciera nada precipitado, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras ella nos restregaba la suciedad en la cara y lo llamaba familia. Así que llamé al lugar. Verás, yo lo había pagado, era mi regalo, pero los regalos se pueden devolver. Le dije al gerente del lugar que cancelara, le dije que me reembolsara el saldo a mi cuenta y que liberara la fecha. Se quedaron sorprendidos, me preguntaron si estaba seguro. Dije, totalmente seguro. Daisy se enteró unas horas después. Esa fue la primera llamada que hizo desde su último mensaje. Estaba sollozando. Arruinaste mi boda, dijo. Suplicó, dijo que no podían encontrar otro lugar con tan poca antelación, dijo que todo se estaba desmoronando. Me acusó de ser mezquino, de hacer que su día se tratara de nosotros. Esperé a que dejara de gritar. Luego hablé. Te lo dije, dije. No quiero tener nada que ver contigo. Sollozó algo sobre que le estaba arruinando la vida. No dije nada durante mucho tiempo,
solo dejé que el sonido llenara la habitación mientras miraba por la ventana. Ella estaba en pánico por sillas y canapés. Mientras tanto, yo una vez me había enfrentado a un médico que me explicaba que quizás no volvería a caminar, y lo acepté sin quejarme, en silencio, sin quejas, porque pensé que incluso si no podía estar de pie el día de su boda, no se estaría allí. Incluso si estaba en una silla, estaría en las fotos, en el momento, en su memoria. Eso era suficiente para mí. Nunca dije cuánto me mataba por dentro pensar que no podría llevarla por ese pasillo, nunca le mostré lo dura que fue la rehabilitación, como me quedaba despierto por la noche haciendo ejercicios que nadie me pidió que hiciera, solo esperando tener una oportunidad más de ser el padre que siempre había sido. Nunca la hice sentir mal por nada de eso, nunca le dije lo roto que me sentía al verla fingir que no pasaba nada, como dolía verla hablar de su padre real mientras yo aprendía a subir escaleras de nuevo. Mantuve todo eso enterrado porque no quería cargarla, porque los padres no descargan peso sobre sus hijas. Lo llevamos. Y lo habría seguido llevando, cada gramo, si ella no lo hubiera dejado entrar por la puerta, como si no hubiera destruido ya todo lo que construimos, como si no hubiera destrozado a su madre para luego desvanecerse en las sombras mientras yo recogía los pedazos, mientras reconstruíamos una vida de la nada. Acepté no llevarla al altar, pero nunca aceptaré que ese hombre lo haga en mi lugar. Él no era un vacío que yo no logré llenar. Era un cráter del que salimos arrastrándonos, y ella le dio un asiento en primera fila como si nada de eso importara. Ella tomó su decisión. Así que cuando finalmente dejó de gritar y exigió saber qué había hecho, todo lo que dije fue, tú tomaste tu decisión. Esta es la mía. Dije, ¿quieres a tu padre real? Genial. Llámalo. Dile que pague tu vestido. Dile que reserve las mesas, que dé propina al personal, que limpie el desastre. Dile que te lleve al altar y finja que estuvo allí cuando necesitabas a alguien. Deja que él cargue el peso. Yo he terminado. Se quedó en silencio. Creo que fue entonces cuando finalmente entendió que no estaba bromeando, que no iba a aguantármelo y a venir corriendo como siempre hacía. Bien, dijo. Le preguntaré a él. Eso fue todo. Angela estaba en la cocina, fingiendo no escuchar, pero pude darme cuenta de que oyó cada palabra. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Una semana después, comenzaron las consecuencias. Los proveedores empezaron a llamar, uno por uno. Aparentemente, a nadie se le había pagado. El lugar ya no estaba, el depósito del catering se había perdido, el DJ había hecho una doble reserva para la nueva fecha. Sin plan B, sin lugar de respaldo, nada. Luego llegó la llamada que sabía que vendría. Daisy, llorando, en pánico, destrozada. Se fue, dijo. Aparentemente, su padre real le dijo que no iba a trastocar su vida por alguien que acababa de conocer. Tenía una esposa, una hipoteca, otro hijo. Le dijo que ya había hecho más de lo que la mayoría haría, que no sentía un vínculo, que era demasiado pronto y, honestamente, ya no estaba interesado. Así que se largó. Así de simple. La noche por la que ella lo tiró todo por la borda resultó ser exactamente lo que le dijimos que él era. Esperé a que lo dijera, que yo tenía razón, que ella estaba equivocada. Pero eso no fue lo que salió. Ella dijo, todavía puedes llevarme al altar. Como si nada hubiera pasado, como si pudiéramos simplemente volver atrás. Y no estaba enojado. Estaba frío, desapegado, como si toda la calidez que ella había dado por sentada finalmente se hubiera agotado. Me escupiste en la cara, le entregaste mi trabajo a un hombre que hirió a tu madre y esperas que yo limpie el desastre cuando él se larga. No se suponía que fuera así. La interrumpí. Es así porque tú lo hiciste así. Lo querías a él. Lo tuviste. Esto es lo que obtienes con eso. Lo siento. No, no lo sientes. Sientes que él se haya largado. No sientes haber traicionado a tu madre. No sientes haberla sorprendido con él como una especie de sorpresa retorcida. No sientes haberle dicho al mundo que yo no era tu padre. Luego me golpeó con la única frase que realmente rompió lo que quedaba entre nosotros. Solo quería tener una boda normal. ¿Normal? Después de todo lo que hicimos, todo lo que dimos, todo lo que soportamos para que ella tuviera siquiera una vida,
Y mucho menos una maldita boda, ella quería normalidad. Le dije la verdad. No tienes normalidad. Fuiste criada en el sacrificio, en el perdón, en el amor de personas que no te debían nada y aún así te lo dieron todo. Tiraste eso a la basura por un extraño con tu sangre y nada de tu historia. Sollozó, dijo que no sabía qué más hacer. Le dije, resuélvelo. Como hemos hecho nosotros todos los días desde el momento en que naciste. Y colgué. Angela no dijo nada. Simplemente se acercó y apoyó su mano en mi hombro. Ambos sabíamos que ese puente se había quemado, pero al menos ya no estábamos parados sobre él, esperando caer. Actualización, hola a todos. Pasaron un par de meses. Ni una palabra de Daisy. Ni una disculpa, ni una tarjeta, ni fotos de la boda, ni siquiera un espero que estés bien a medias. Por mí, bien. No estábamos esperando. Angela y yo recuperamos nuestra paz. Luego, aproximadamente una semana después, su primo me envió un mensaje. Oye, Daisy se está poniendo en contacto con la gente. Dice que quiere arreglar las cosas. Le dije, puede querer todo lo que quiera. Eso no significa que lo consiga. La boda fue un desastre, aparentemente. La mitad de los invitados no fue. Sin lugar, solo una instalación en un patio trasero con sillas de plástico y mesas plegables. Su madre no fue. Nadie de nuestro lado, solo algunos amigos de la universidad de su prometido y un puñado de personas que no conocían la historia real. Ni baile de padre e hija, ni camino al altar. Solo un silencio incómodo y un sistema de altavoces alquilado que se cortó durante los votos. Angela y yo no hablamos de ello. No necesitábamos hacerlo. Sabíamos lo que habíamos dado, sabíamos lo que significábamos y sabíamos cómo se veía cuando alguien tiraba eso a la basura. Saqué su nombre del testamento. No iba a dejar nada para alguien que ni siquiera podía apoyarnos en vida. Al principio, esperaba que la culpa se infiltrara, quizás esa vocecita que dice, fuiste demasiado duro. Deberías haber sido la mejor persona. Pero nunca llegó. Porque sé exactamente quién soy. Soy el hombre que apareció cuando nadie más lo hizo. Soy el que dejó de lado los juicios, los rumores y los susurros para criar a una niña que no tenía obligación de amar, pero lo hice de todos modos, con fiereza y plenitud. La acompañé a través de resfriados y rupturas, desamores y lecciones difíciles. Estuve allí para cada papá, puedes ayudarme, y cada momento en que necesitó a alguien que la respaldara. Hasta que ya no lo necesitó. Hasta que decidió que el hombre que nunca se ganó un solo segundo de esa confianza de repente se lo merecía todo. Solía pensar que ser padre se trataba de ADN. Luego aprendí que se trataba de presencia. Ahora sé que se trata de valor. Si alguien puede desecharte tan fácilmente, nunca fuiste realmente suyo para empezar. Solo estabas ocupando el espacio. Ahora, todo irá para los hijos que se quedaron, los que aparecieron, los que sabían lo que realmente significaba la lealtad.